¿Estás despierto? Disfruta de Café con Voz. Luis, va al aire. 13, estamos en una edición más de Café con Voz. Es un sorbo mañanero con el que puedes darte cuenta de cómo anda la economía. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Voz. ¿Cómo están amigos televidentes y oyentes y televidentes del Saborcito de la Mañana? ¿Qué tal? Miércoles 8 de julio del año 2015. Yo siempre agradezco a Dios que me da la oportunidad de estar con ustedes a través del canal de noticias de Nicaragua, CDNN 23, y a través de estas red de emisoras que ya están enlazadas para que usted disfrute con nosotros de este cafecito bien sabroso. Café con Voz agradece a la red de radios Radio Rumbos en Rivas, Radio Universidad y Radio Mundial en Managua, Radio Darío en León y Radio La Costeñísima en Bluefield. Ahora seguimos con Luis Galeano y más del programa Café con Voz. A los cibernautas que están con nosotros siempre a través de las redes sociales, @Café con Voz ni en Twitter, Café con Voz ni en Facebook. A quienes están visitando nuestra página web www.cafeconvoz.org y a quienes visitan o están en vivo en este momento en nuestro canal de YouTube Café con Voz. Más adelante, la ola de crímenes violentos en Nicaragua debe llamarnos la atención. Algo está pasando. Triple crímenes se han puesto de moda, acribillan a vehículos en las carreteras, aparece una osamenta de un muchacho al lado de Occidente muerto de forma violenta. ¿Qué nos está ocurriendo en el país más seguro de Centroamérica? Más adelante, la directora ejecutiva del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEP, Elvira Cuadra, estará con nosotros para analizar lo que está ocurriendo en nuestro país a raíz de los incrementos de los hechos o las muertes violentas, como la señora de La Paz Centro, que fue muerta a golpes y a machetazos. Hay varios casos que están ahí y que debemos analizar porque lógicamente algo está ocurriendo. Ustedes pueden participar, recuerden, 2270-9887 y pueden marcar mensajería de texto al 8588-2912. No se despeguen porque todo esto y mucho más acá en el Saborcito de la Mañana. Haciendo a Nicaragua un país más seguro. Suminsa, ofreciéndole el sistema constructivo Emedue, con paneles estructurales para muros, panel losa, panel escalera y panel descanso, con más de 500,000 metros cuadrados instalados en toda Nicaragua. Además, les ofrece los productos Sintaco, morteros preparados Repemax, capa fina y capa gruesa, materiales epóxico, aditivos y estucos industriales. Visítenos en nuestras tiendas Suminsa Plaza España, Suminsa Guanacaste y Suminsa Masaya. Suminsa, ofreciéndoles soluciones constructivas integrales. Premia Banpro sí te premia. 1.600.000 córdobas en premio. 65 felices ganadores. Ahora sí tendrás el tuyo. Por cada 50 córdobas de compra con tus tarjetas Premia Banpro acumulas una acción y doble acción al pagar tus servicios por Telepagos Banpro 1-815-30 para participar en la rifa diaria de un iPhone 6. Premia, la tarjeta de Banpro que sí te premia. Banpro, Grupo Promérica. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país ayer después de casi un año? Imagínense ustedes. El juez Edgar Altamirano decidió imponer las penas que tienen que pagar los involucrados en el caso de la masacre del 19 de julio del 2014. Hay penas incluso de hasta 130 años por la suma de elementos o suma de crímenes o de delitos consumados, de acuerdo a la información que brindaba el juez. Recuerden que este caso dejó 5 personas muertas y unos 40 heridos allá en una caravana que iba hacia el norte, allá hacia el centro del país. Luego de celebrar el 35 aniversario de la revolución acá en Managua, el juez impuso 133 años de prisión para Leonel Antonio Poveda, Zacarías Cano, Wilfredo Balmaceda, José Cortés Dávila y el transportista Walter Balmaceda Ruiz. Ellos fueron también sentenciados a 75 años de prisión por asesinato, a 48 años por lesiones gravísimas y a 10 años por crimen organizado.
132 y 113 años de prisión para Eddie Gutiérrez Delgadillo y Jairo Obando Delgadillo, quienes fueron declarados culpables por asesinato, lesiones gravísimas, crimen organizado y portación de armas. En el caso del campesino Rosendo Huerta, la condena quedó establecida en 37 años de prisión. Y a los tirapiedras, ¿se acuerdan que los tirapiedras fueron como el elemento inicial de esto? Que eran como la base fundamental, la piedra angular, por llamarlo de alguna manera, de toda esta investigación, que fueron los que tiraron las piedras para que se pararan los buses o bajaran la velocidad y poder ser atacados. A estos les impusieron nada más 2 años, ¿verdad? Y este caso que dejó más preguntas que respuestas y que de acuerdo a los familiares y de acuerdo a los que le dieron seguimiento, tuvo bastantes contradicciones, pues 1 año después casi se dicta la condena, cuando la ley dice que después de leída la sentencia de culpabilidad, el juez tiene 3 días para decir cuánto es el tiempo que van a pasar en prisión, y ya casi tienen 1 año de estar en prisión y hasta ahora se les está, o se les leyó ayer la sentencia o la sentencia condenatoria por el caso del 19 de julio. Ayer el presidente Daniel Ortega recibió a diferentes embajadores con sus credenciales. Ortega recibió a los embajadores de Irán, Said Saré, de China, Taiwán, Rolando Chuan, de México, Miguel Díaz Reynoso, y de Japón, Yasushi Ando. En el caso de Irán, Ortega destacó que hay una gran relación entre los países y ambos coincidieron en que las revoluciones, tanto de Irán como de Nicaragua, se dieron en el año 79 y que Ortega defendió que Irán tenga su programa de estudio de energía atómica con fines pacíficos, y llamó a los países que tienen bombas atómicas o que han usado bombas atómicas en algún momento, como Estados Unidos, a desarmarse. En el caso de, decía el embajador iraní que la deuda de Nicaragua con Irán parece que ha sido negociada. No ha sido detallado cómo fue esa negociación, pero dejó entrever que ya ha sido negociada la deuda de Nicaragua con Irán. También dijo que ese país está interesado en inversiones y está dándole seguimiento al desarrollo del tema del Gran Canal Interoceánico. Tenemos llamada telefónica. Adelante. Buenos días. ¿Cómo está, don Alfonso? Buenos días. Buenos días, señor. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Hombre, en eso de que hay más dudas que respuesta, yo de lo que estoy claro y que no hay duda es de que hubo 5 muertos y 25 heridos. De los culpables siempre ha habido, de los culpables y los responsables siempre ha sido algo cuestionable, don Alfonso. No, por eso. Por la manera. No, si es que no estamos discutiendo que se murieron o no, porque eso está claro. Son seres humanos, independientemente de si son sandinistas o son liberales, son nicaragüenses. Totalmente y es de un acuerdo. acto de terror, o no es un acto de terror. Totalmente de acuerdo. Bueno, te digo, pues, entonces no veo eso, pero bueno, apartemos eso porque hay algo más importante que comentar. Tal como se esperaba, Francisco, como le gusta que lo llamen a él, va sembrando esperanza, amor, unidad en la familia. Francisco habla en voz alta y frontal, señalando las causas de la pobreza, don Luis, y a los responsables de esta pandemia mundial. El Santo Padre proclama y reclama soluciones para que tengamos un mundo mejor, más igualitario, un mundo justo, con menos pobres y menos ricos. Esa es la idea del Santo Padre. Sus denuncias categóricas contra los que destruyen el medio ambiente están haciendo conciencia militante en todos. Esa es la iglesia que todos queremos, la que está marchando de la mano con las mayorías para buscar soluciones
Por último, hombre, qué lección para los políticos criollos, ¿verdad? Hay unos que tienen 60, 40, 50 años de estar en política y no lo conocen ni en Pozo Ortega. Y Jorge Mario Bergoglio, un nombre desconocido hace 2 años, en 2 años, don Luis, ahora es un líder mundial. O sea, esa es una lección para que aprendan cómo se gana un liderazgo, trabajando, denunciando con valentía, de frente. Lección, pues, que deben de tomar los políticos nicaragüenses que viven quejándose. Pero si tienen 50 años de estar en política y no lo conocen en Pozo Ortega, hombre, que vayan a arrear pato. Adiós, pues, gracias. Gracias, don Alfonso. Yo voy a hablar del Papa para darle seguimiento a lo que decía don Alfonso, pero decía que en la entrega de credenciales el presidente también recibió al embajador de Taiwán, Rolando Chuan, y decía que Nicaragua va a seguir respaldando a nivel internacional el derecho de los taiwaneses a ser reconocidos como nación. Eso fue lo que dijo el presidente Ortega, y Taiwán dijo, el embajador dijo que la cooperación de su país para con Nicaragua va a continuar de la manera en que se ha hecho hasta ahora. También se recibió al embajador Miguel Díaz Reynoso. Este habló casualmente de la promoción de inversiones de mexicanos o de capital mexicano en Nicaragua. Mencionó su carne, mencionó Lala y otros proyectos que están ahí en camino, pero también dijo que el intercambio que tiene Nicaragua con México alrededor de temas de seguridad por el crimen organizado y la lucha contra el narcotráfico es ejemplar en el caso de Nicaragua, y que México está estudiando el modelo casualmente nicaragüense para combatir el crimen. Y también el embajador de Japón, Yauichi Ando, le dijo al presidente Ortega que su país está en la línea de seguir cooperando. El presidente destacó que Japón ha estado presente en Nicaragua, sobre todo en primera línea al momento de que sean desastres naturales, y recordó, por ejemplo, que en el huracán Mitch, cuando se llevó algunos puentes, aquel fenómeno natural, Japón estuvo en primera línea, y mencionó el puente Santa Fe, que ahora une a Nicaragua con Costa Rica, y dijo el embajador que en esa línea continuarán trabajando con el gobierno de Nicaragua. Decía don Alfonso, el Papa Francisco, efectivamente, ayer estuvo en una misa en Quito, una misa masiva, en la que hizo llamados puntuales, ¿verdad?, a no caer en la tentación de los sectarismos y los liderazgos únicos, y clamó por la inclusión a todos los niveles. Lo dice en el país de Rafael Correa, en un país que ha sido sacudido por protestas serias, donde la oposición señala que no hay espacios para manifestarse, en donde hay una ley mordaza que afecta la libertad de prensa, y el Papa llamó a luchar por una inclusión a todos los niveles. Es más, evocó el grito libertario de hace 200 años en América Latina y dijo, a aquel grito de libertad no le faltó convicción ni fuerza, pero la historia nos cuenta que solo fue contundente cuando dejó de lado los personalismos y el afán de liderazgo únicos. Óigalo Rafael Correa y óigalo el resto, porque no es nada más para Correa el mensaje, es para quienes están siguiendo la visita del Papa en América Latina, que hoy parte hacia Bolivia. Dice, voy a dar la bendición, y este es aquí precisamente otro mensaje de Jorge Bergoglio para el presidente de Ecuador. Voy a dar la bendición para este gran y noble pueblo ecuatoriano, para que no haya diferencias, que no haya gente que se descarte, que todos sean hermanos, que se incluya a todos y que no haya ninguno que esté fuera. ¿Puede ser más claro, Winston? Estamos hablándole y ahí estaba el presidente Correa presente en la misa que estaba oficiando el Papa Francisco allá en Ecuador. Eso es lo que va ocurriendo en la visita del Papa. Por otra parte, ayer se tomaron medidas ya en el Aeropuerto Internacional de Managua, y esto es positivo para el turismo, es positivo para la economía, es positivo para Nicaragua. Se van a contratar a 100 personas más para que la atención a los turistas que entran y a los que viajan hacia el exterior sea más expedita. Ayer decía Orlando Castillo, director del Aeropuerto Internacional, o de la empresa internacional, de empresa administradora de aeropuertos internacionales, que están redoblando los esfuerzos
porque la fila era bastante grande, la queja del COSEP estaba ahí y están respondiendo. Actualmente están contratando 100 personas, como les decía, van a fortalecer los puntos de inspección y la seguridad aeroportuaria. Dice que el flujo de turistas ha crecido en un 12% y eso hace que la demanda lógicamente sea mayor y que la atención al turista sea más expedita y por tanto pues instruido por el presidente que escuchó al COSEP de manera rápida, pues ahí están dando respuesta y se van a reducir los tiempos de espera. Imagínense, usted dice que con este plan esperan llegar entre 15 y 20 minutos de atención por pasajeros. La norma internacional, explicaba Castillo, son 45 minutos y que esperan bajar los ritmos o aumentar el ritmo de atención y bajar los tiempos de espera hasta 15 o 20 minutos. Positiva la decisión, positiva la medida, porque por ahí entran los ojos del mundo para ver a Nicaragua y por ahí salen también para decir cómo está el país a nivel de atención, a nivel de turismo, a nivel de inversiones, a nivel de seguridad, a nivel de gobierno, transparencia, corrupción, de todo lo que se puede hablar de Nicaragua entra y sale por el aeropuerto y se está dando respuesta a esta situación. Vamos a una pausa comercial y cuando volvamos ya está con nosotros Elvira Cuadra, directora del IEP. Vamos a hablar sobre qué está ocurriendo en el país más seguro de Centroamérica, en el cual durante los últimos 2 meses o 3 meses han habido diversos crímenes y muertes violentas que nos deben hacer reflexionar. Ya volvemos. Disfruta de Café con Vos. Y Crédito contribuye al desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas a través de 10 sucursales en 8 departamentos del país. Nuestros oficiales ingresan sus datos vía celular al sistema y en media hora sabrá si precalifica para su crédito. Ofrecemos soluciones para comerciantes y productores agrícolas, brindando servicios crediticios innovadores y accesibles. Creamos soluciones de negocios, incluyendo social y financieramente a micro y pequeños empresarios, proporcionándoles un futuro próspero. Mi Crédito. Crecemos juntos. Juntos podemos ser más, con justicia para todos igual. Es nuestra meta, el respeto, el derecho y la paz. Sin violencias y sin abusos, con una educación de calidad, con derecho a ser como queramos ser, respetando nuestras diferencias entre tú y yo. Podemos ser más. Este es un mensaje de las organizaciones de sociedad civil de Nicaragua con el apoyo del Fondo de Gobernabilidad Democrática. Dicen que todas las familias son distintas y es cierto. Estamos las que deseamos rendir el tiempo al máximo. Las que nos gusta la suavidad y acariciar cada momento. Y también las que nos encantan los detalles. No importa cómo sea tu familia, Nevax tiene un papel especial para ella. Nevax, cada familia es un mundo. Y como cada familia es un mundo, llegó Nevax Total. Suavidad y rendimiento con un toque de almendra. Nevax, cada familia es un mundo. ¿Droga? En Narcóticos Anónimos podemos ayudarte. Libre, gratuito, confidencial. Narcóticos Anónimos es una manera de vivir sin drogas. Y lo más importante, funciona. Llama a Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda 8374-7845. Podemos ayudarte. Los defensores y defensoras de derechos humanos luchamos por una Nicaragua donde haya justicia, libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Actuamos contra la violencia, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la represión en defensa de la democracia. Por eso nos descalifican y obstaculizan nuestra labor. Pero seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. Defender derechos es un derecho. Derecho que no se defiende es derecho. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.
Las mujeres tenemos derechos. Tengo derecho a manifestarme sin que me pongan timotines en la calle. Tengo derecho a que se me dé un crédito sin pertenecer a un partido político. Tengo derecho a un trabajo digno sin ser sujeta de chantaje. Tengo derecho a participar en política sin ser objeto de acoso sexual. Exigimos una verdadera participación ciudadana. Exigimos respeto. Exigimos que se cumplan nuestros derechos. Disfruta de Café con Vos. El Papa anda en países del ALBA y hasta decían que el Papa era revolucionario, pero las parábolas que les tira Correa y los demás, si no las entienden es porque se quieren hacer los locos de eso. La verdad es que sí fue bastante directo ayer, pues, y estando el presidente Correa en su misa, pues, el ser inclusivo, el olvidarse de liderazgos únicos como se cree que es la fórmula para gobernar democráticamente, ¿verdad? Y llamando al diálogo en todo momento al diálogo, eso quiere decir, señores, tenemos que reflexionar sobre lo que está ocurriendo. Dice por acá otro mensaje. Está incompleto, aquí está. Vía terrestre, la carretera al Guasable es la entrada del turismo y esta carretera está destruida, con grandes baches, por eso están asaltando a los nacionales y extranjeros en esa carretera. ¿Quién podrá repararla y dar seguridad en esa carretera? Y recuerden que esa carretera no es vieja, es nueva. Estamos hablando nueva entre comillas, pero tiene que de Bolaños para acá. Y fue un gran escándalo en aquel momento la contratación de esa carretera. Aquí está con nosotros Elvira Cuadra, directora ejecutiva del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas. La hemos invitado porque hay un fenómeno sociológico que nos está impactando. Todos los días, casi, o por lo menos una vez a la semana, estamos viendo ahora crímenes violentos o muertes violentas. El caso de Nahum Bravo, que bueno, ya lo conocemos todos, el caso de Acoyapa, triple asesinato, el caso de Jinotega, otro triple asesinato, el caso de la señora de La Paz Centro, que fue muerta a golpes y a machetazos, acribillan a un vehículo entre Somotillo y Chinandega, encuentran la osamenta de un joven muerto a golpes. ¿Qué está pasando? Bienvenida, Elvira, a Café con Vos. Buenos días, muchas gracias Luis por invitarme nuevamente al programa y buenos días a la teleaudiencia de Café con Vos. Bueno, en efecto, cuando uno le da seguimiento, cuando lee las noticias en los periódicos, pues uno se entera de estos casos que son muy altos en niveles de violencia, ¿verdad? Y te preocupa que estén ocurriendo esas cosas, pero además que estén ocurriendo con relativamente bastante frecuencia, ¿verdad? En Nicaragua. Entonces, efectivamente, cuando eso ocurre así, cuando no son hechos aislados, sino que comienzan a ocurrir de manera más frecuente, entonces se convierte en un fenómeno o en un problema social, ¿verdad? Y bueno, mi oficio es la sociología y entonces lo que yo voy a hacer es en realidad una lectura un poco desde la sociología, ¿verdad? Que se encarga de estudiar este tipo de situaciones, ¿verdad? Y aquí hay dos cosas. Esto tiene que ver con el tema de la seguridad, pero tiene que ver también con cosas que están ocurriendo dentro de nuestra sociedad y que no nos podemos desentender de ellas, ¿verdad? Y lo primero que quisiera decir es que en la sociología, ¿verdad?, cuando queremos estudiar qué procesos de cambio están ocurriendo y qué está pasando en una sociedad, cómo está conformada esa sociedad, los estudios sobre criminalidad y delincuencia son los estudios por excelencia. Así comenzó la sociología y ha desarrollado toda una línea de trabajo en esa dirección, ¿verdad? El punto de partida, solo para hablar un poquito de historia, fueron los estudios sobre los suicidios. Ese fue, digamos, el estudio más clásico con el que comenzó esta disciplina. ¿Y por qué los suicidios? Porque los suicidios es una forma de violencia
infringida por una persona a ella misma, ¿verdad? Y que pareciera un acto totalmente individual, pero que revela cosas en relación a cómo está la sociedad o un determinado grupo social. Entonces, de ahí pasamos al estudio de qué nos dicen la delincuencia y la criminalidad, esas distintas formas de violencia en relación a cómo está la sociedad. Y estas cosas que están sucediendo aquí en Nicaragua últimamente, ¿verdad? Esos hechos de altos niveles de violencia, de mucha crueldad, de mucha hazaña, ¿verdad? Lo que nos revela es que estamos en un momento en el que la sociedad nicaragüense está cambiando sus niveles de lo que se llama la confianza básica y de la confianza social, ¿verdad? Y eso quiere decir que no es que está mejorando la confianza básica o la confianza social, sino que efectivamente se está desmejorando. Eso de confianza básica social y desconfianza me lleva a reflexionar sobre lo siguiente. ¿Podemos sentirnos nosotros tranquilos solamente con ese concepto de que somos un país muy seguro y que en la región siempre nos ven como Nicaragua, ahí está, que yo digo que no es el país más seguro, es el menos peligroso? Para mí que son conceptos muy distintos, ¿verdad? Pero esa seguridad se podría ir quebrantando a raíz de situaciones como esta. En efecto se quebranta porque el tema de la seguridad no es solo un tema de con tanta frecuencia ocurren delitos o hechos de violencia, sino qué tipo de delitos y hechos de violencia están sucediendo. Entonces, lo que vemos en los últimos 2 años nos indica que hay un cambio en ese comportamiento, ¿verdad? Y entonces pasamos, por ejemplo, de tener solo por mencionar un dato, ¿verdad?, de tener más delitos a una situación en la que tenemos menos, pero los que están ocurriendo son mucho más violentos y mucho más peligrosos que los que ocurrían. ¿Cómo se explica eso? Baja el nivel de delitos, hay menos estadísticas, pero los que ocurren son con más hazaña. Efectivamente. Bueno, en el caso de las mujeres incluso se ve mucho más hazaña, hay como más odio. No sé si es que las normas o las leyes que hemos aprobado como nación, digo yo, bueno, no me toca tocar ningún botón en la Asamblea Nacional, ni quiero tocar ningún botón nunca en la Asamblea Nacional, pero ¿será que el marco jurídico que lo vamos aprobando y que va acercando a los hombres violentos, por ejemplo, o a los hombres que tienen problemas, o a las personas que tienen problemas sociales, o familiares, lo que sea, ¿será que eso está llevándonos a escapar de una manera más violenta? Mira, este es un tema que no se limita a la existencia o no existencia de normas jurídicas, ¿verdad? La norma jurídica puede ayudar mucho, ayuda a que exista porque nos marca un límite y un parámetro en términos de las pautas de comportamiento y de la relación entre nosotros en este momento, en este grupo social, en este país, ¿verdad? Pero no es suficiente porque hace falta interiorizar, hace falta que, en este caso, ciudadanos y ciudadanas, ¿verdad?, se apropien de esas leyes, que las conozcan y que las conviertan en prácticas cotidianas, en prácticas habituales, ¿verdad? Entonces, en Nicaragua tenemos un problema importante con el tema de las normas jurídicas y la aplicación de la ley. En términos de seguridad, ¿verdad?, cuando vemos, por ejemplo, todo el marco jurídico normativo en términos de la seguridad, la producción de leyes no está mal y el contenido de la ley no está mal. Lo que está mal es la aplicación de la ley, porque no hay suficiente capacidad institucional creada para asegurar la aplicación de la ley, eso por un lado, y del otro lado hace falta también una apropiación de los ciudadanos de esas leyes, del contenido de la ley,
en el mejor sentido y en el sentido, digamos, más coercitivo de la ley, ¿verdad? Que el ciudadano sepa cuáles son sus derechos en relación a ese tipo de situaciones, pero también cuáles son las sanciones a las que puede estar expuesto si infringe la ley. Pero entonces estamos hablando de un punto que se refiere a las normas o a las leyes como una parte de la institucionalidad. La otra parte de la institucionalidad es la capacidad de las instituciones, ¿verdad? Y con esto no me refiero también únicamente a la policía, me refiero a los tribunales de justicia, me refiero a lo que pueden hacer otras instituciones como el Ministerio de Educación, como el Ministerio de la Juventud, como el Ministerio de Salud, etcétera, porque aquí tienen que converger las acciones desde diferentes líneas de trabajo institucional. Y está una gran parte que tiene que ver con el tema de los ciudadanos y las ciudadanas. Y aquí yo me quería detener un momentito para hacer una reflexión, ¿verdad? Y una provocación para la reflexión, digamos, general, en el sentido de que, si bien es cierto, estos hechos nos preocupan y nos preocupan por las características que tienen, ¿verdad? También nos revelan algo y nos revelan que la sociedad nicaragüense está cambiando. ¿Cuánto y cómo? Eso lo tenemos que averiguar, tenemos que hacer estudios más a fondo, pero para mí un caso muy particular y muy emblemático de ese cambio es el tema de los femicidios y la violencia hacia las mujeres, ¿verdad? Primero, esa violencia es más visible. Los asesinatos de mujeres que se están cometiendo, los femicidios, son femicidios con niveles más altos de crueldad y de violencia. Y entonces mi gran pregunta, y esa es la pregunta para la reflexión, es: ¿esta es una expresión de que las mujeres están más apropiadas de sus derechos, de que están peleando más sus derechos dentro de la casa? Y esa es la respuesta, digamos, de los hombres, ¿verdad?, a ese reclamo de las mujeres. Esa es una pregunta para la reflexión. Dejamos la reflexión ahí, vamos a una pausa comercial. Cuando volvamos seguiremos hablando más sobre el aumento de crímenes violentos y de violencia en Nicaragua con Elvira Cuadra, directora ejecutiva del IEM. Disfruta de Café con Vos. Haciendo a Nicaragua un país más seguro. Suminsa, ofreciéndole los productos Canteblock, fachaletas, bloques, cubiertas con bisel, aceras redondas, bloque de lobo de toro y canaletas para agua. Aplicables en paredes internas y externas, muros, jardineras, pisos y una gran versatilidad de acabados naturales. Visítenos en nuestras tiendas Suminsa Plaza España, Suminsa Guanacaste y Suminsa Masaya. Suminsa, ofreciéndoles soluciones constructivas integrales. Yo aprendí el oficio de mis padres. Nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada problema tiene su solución. El agente Banpro llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá, siempre cerca. Agente Banpro. ¿Querés dar a conocer tu producto o tu nueva campaña? La mejor manera es en Radio Universidad. Transmisiones en vivo, animación de eventos, perifoneo de actividades empresariales, producción, grabación y edición de viñetas, radioreportajes y series, capacitación en lenguaje radiofónico, alquiler de estudio y mucho más. Encontranos en Facebook. Escribinos a mercadeoradiouniversidad@gmail.com o llamanos al 2278-3923, extensión 1268. Radio Universidad, 102.3 FM y 99.5 FM. ¡Vive la radio! Durante 25 años te hemos acompañado en la defensa de Nicaragua y tus derechos. Durante 25 años hemos marchado y luchado con vos por una Nicaragua donde el respeto a la dignidad humana sea una práctica y no un discurso. Durante 25 años hemos denunciado los abusos del poder y señalado a los violadores de derechos humanos en demanda de justicia. Hoy, nuestro compromiso es continuar con vos luchando por una Nicaragua diferente, con equidad, democracia y libertad. Derecho que no se defiende. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.
Disfruta de Café con Vos. Linda Barbujos. 2270-9887 y pueden marcar mensajería de texto al 8588-2912. Estamos conversando con Elvira Cuadra, directora ejecutiva del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, sobre los niveles de violencia que está ocurriendo en el país. Mucha noticia que nos hace pararnos los pelos de repente y reflexionar sobre qué está ocurriendo en Nicaragua, ¿verdad? Hay un mensaje que dice: tampoco pasemos por alto los reos que han muerto en las cárceles y el caso del joven que sufrió quemaduras. Este es un problema en cadena, la misma policía genera violencia, dice Ever Castro. Saludos. Bueno, en efecto, aquí hay una relación muy estrecha entre las prácticas institucionales y las prácticas sociales, ¿verdad? En efecto, yo decía, tenemos leyes que en su contenido, en relación a la protección de la seguridad y a los temas que están con seguridad, son bastante buenas, pero tenemos todavía brechas importantes en capacidades institucionales. Eso significa, además de recursos humanos y recursos materiales para atender eso, significa también prácticas institucionales, ¿verdad? Entonces, preocupa, llama la atención y hay que trabajar fuerte sobre eso, en esa cantidad de denuncias que están apareciendo ahora públicamente sobre violaciones a los procedimientos y a los derechos humanos de las personas que están detenidas o que llegan a poner denuncias a las unidades de policía o al Ministerio Público, a los tribunales de justicia, etcétera, ¿verdad? Esa es una parte importante. ¿Y por qué es importante? Porque influye directamente en este otro elemento de la seguridad, ¿verdad?, que va más allá de las estadísticas, que tiene que ver con la percepción que los ciudadanos y ciudadanas tenemos en relación con la seguridad y con el funcionamiento de las instituciones que están encargadas precisamente de la seguridad. Ustedes casualmente han presentado encuestas en el que dicen, bueno, que la gente siente más temor ahora de ser asaltado en la calle, por ejemplo, y a que o incluso pues a ser atropellado por un vehículo, a otros elementos mucho más visibles en otros momentos. Eso tiene que ver con también con el malestar que pueda sentir la gente con el sistema, Elvira. En efecto, como te decía, es una línea de estudio clásica de la sociología. Cuando en sociología uno estudia el comportamiento del delito, la criminalidad y la violencia, lo que busca es qué tan cohesionada, qué tan articulada, ¿verdad?, o qué tanta confianza hay dentro de un grupo social. Y estos niveles de violencia, este tipo de crímenes, este tipo de violencia, lo que nos está indicando es que hay cambio y que se están desmejorando esos niveles de confianza en el sistema como tal, que no es solo el Estado, sino que tiene que ver con la confianza en las instituciones, y eso lo podemos ver en las encuestas desde mediados del 96, la bajísima confianza que hay en diferentes instituciones estatales, pero también la confianza interpersonal, la confianza entre las personas, ¿verdad? Entonces, hay maneras de resolver esto, obviamente, ¿verdad? Una parte le toca a las instituciones construyendo precisamente esa capacidad institucional, incorporando y llevando a la práctica, en principio, la aplicación de la ley, y eso tiene que ir acompañado también con prácticas institucionales basadas en el respeto de los derechos humanos, fundamentalmente, ¿verdad?, en los derechos humanos y ciudadanos, y la creación de un ambiente donde la ciudadanía se sienta en confianza de llegar a las instituciones. Esa es una parte, pero la otra parte es también crear mecanismos de relación, tejidos organizativos y sociales que le permitan a la gente canalizar ese descontento y ese malestar a través de mecanismos democráticos, pacíficos, de diálogo y de resolución de conflictos. Esa hazaña con la que está actuando el nicaragüense en jóvenes, en menos jóvenes, en adultos, ¿tendrá que ver con alguna frustración del ciudadano
por su nivel de pobreza, porque no tiene empleo, por su falta de libertad diría yo, para manifestarse en contra de algo en lo que no está de acuerdo, por la falta de beligerancia de las instituciones, vos lo estabas mencionando, pero ¿será que hay una frustración del ciudadano nicaragüense que lo lleva a desquitarse o a descargarse, mejor dicho, en contra de su familia, en contra de alguien cercano, o simplemente es un asunto a veces que tiene que ver con problemas ya más allá, pues que tiene que ver con problemas mentales, o tiene que ver también con frustración del ciudadano? Tiene que ver fundamentalmente con un sentimiento de frustración y con un sentimiento ¿cómo te diría? De desconfianza en relación con cómo funciona todo el sistema y con un sentimiento de resistencia frente a todos esos cambios sociales que están ocurriendo. No lo hemos estudiado a fondo en el caso de Nicaragua, harían falta estudios, y cuando me refiero a estudios, me refiero a estudios que vayan más allá de 3 meses, más allá de un año, ¿verdad? Que sean estudios en serio que nos permitan ver qué es lo que está pasando con la sociedad nicaragüense, pero la producción que hay en la sociología, en diferentes sociedades, en diferentes partes del mundo y en diferentes épocas, lo que nos dice es que cuando ocurren este tipo de situaciones, ¿verdad?, que no se justifican ni mucho menos, simplemente se explican cuáles son las causas, por qué ocurren, detrás lo que hay es un fuerte sentimiento de frustración por diferentes razones, por las condiciones políticas, por las condiciones económicas, por las condiciones sociales en las que están las personas, y que la sociedad en ese momento no cuenta con mecanismos, con prácticas institucionales, con prácticas sociales que permitan canalizar ese descontento, ¿verdad?, y esa frustración a través de vías, digamos, pacíficas y democráticas. Entonces ese es un punto sobre el cual habría que llamar la atención. Acá hay mensajes, dicen: buenos días, saludos, nos hablan de leyes cuando los violadores están en las instituciones estatales, dice este mensaje. Y otro mensaje dice: buenos días, felicidades por el programa. La nota roja presentada por noticieros de radio y canales de televisión influye en la violencia social. Sí, bueno, son dos comentarios distintos. Uno sobre el tema de las leyes y la aplicación de la ley. Efectivamente, los primeros responsables de la aplicación de la ley son los funcionarios públicos, no solo para castigar al ciudadano, pero es que la ley no tiene solo la función de castigar, sino que tiene también la función de establecer límites, establecer pauta y educar al ciudadano en un cierto tipo de prácticas, ¿verdad?, sociales, ¿verdad?, que están reguladas, normadas por el Estado. Entonces, los primeros encargados del cumplimiento de la ley son los funcionarios públicos, independientemente del tipo de ley que sea, no solo las de seguridad, ¿verdad? Entonces, el funcionario es el encargado no solo de esa ley, no solo para castigar, ¿verdad?, entre comillas, al ciudadano que infringe la ley, sino también para educarlo, para que conozca la ley, para que cuando necesite hacer uso de la ley pueda usarla adecuadamente y según los procedimientos que están establecidos, ¿verdad? Entonces, en efecto, hay una responsabilidad, una primera responsabilidad. El ciudadano también tiene la responsabilidad de conocer la ley y tiene el derecho de hacer uso de la ley en todo el sentido en el que está aprobada o definida. El otro tema tiene que... los noticieros, la nota roja y los noticieros. Esta es la influencia de los medios de comunicación en este tipo de comportamiento. Hay una cierta influencia, pero no le podemos achacar a los medios de comunicación, ¿verdad?, toda la responsabilidad por esto que está sucediendo, ¿verdad?, porque lo que ese tipo de medios de comunicación o ese tipo de enfoque de la noticia lo que hace es resaltar cosas que están ocurriendo más allá de lo que es responsabilidad del medio. Lo que está es resaltando, digamos, el lado más oscuro de la noticia,
¿verdad? Del hecho que está ocurriendo. Lo que ocurre va a ocurrir independientemente de si el medio de comunicación llega o no llega a cubrir. Pero quiero hacer una reflexión al respecto, porque creo yo que en la medida que todos los días nos están transmitiendo a través de los medios de comunicación, de las imágenes, crímenes, ¿verdad? Muertes, asaltos, y además de eso se hace encima de ellos, se hace chacota de lo que ocurre, pues lógicamente se normaliza la violencia, se ve como algo común y corriente que no tiene por qué alarmarnos, ¿verdad? Y el joven, el chavalo que está viendo eso lo va considerando como una práctica normal, pues eso es normal en Nicaragua. Yo también lo puedo hacer, yo también me puedo involucrar sobre todo en familia y en la clase más pobre, pues. El otro lado de la moneda, ¿verdad? Efectivamente tiene que ver con el papel de educación y de creación de opinión pública, que es la función fundamental de los medios de comunicación, ¿verdad? Independientemente del tipo que sean y del enfoque que tengan. Todo medio de comunicación crea una opinión pública y educa en una cierta dirección o en un cierto tipo de práctica. Entonces, cuando yo digo que lo que ocurre está más allá del medio, efectivamente, es decir, el hombre que decide matar a su mujer de manera cruel, la va a matar no pensando, ¿verdad?, en que el noticiero lo va a enfocar así, pero el noticiero, el comunicador, el periodista puede contribuir con esa situación dependiendo de cómo enfoque la noticia. Muy importante es esto que mencionaba sobre el tema de la normalización de la violencia y de esas prácticas de violencia, ¿verdad? Porque en la medida en que esos discursos, esos mensajes se están transmitiendo constantemente y de diferentes formas, desde los ejemplos dentro de la casa hasta en los medios de comunicación, entonces efectivamente, ¿verdad? Si aquel lo hace, yo lo puedo hacer. Si aquel tira basura a la calle, como es una práctica cotidiana aquí en Nicaragua, ¿verdad? Van en un vehículo, van en los buses y van tirando las bolsas de plástico, lo que se comieron, ¿verdad? Lo van tirando a la calle, ¿verdad? Esa de hecho es una expresión de violencia, pues es expresión de que esas personas no tienen respeto ni por ellas mismas ni por el resto de las personas que circulan por las calles, etcétera. Y por el medio ambiente. Solo para hablarte de lo menos, pero hay otras prácticas, ¿verdad? Veamos el tema del que se ha hablado tanto últimamente, que es el acoso sexual callejero a las mujeres. Como aquel grupito de muchachos esperó a la muchacha en una esquina para molestarla, no solo para piropearla, sino para intentar manosearla, para perseguirla, etcétera, ¿verdad? Entonces, si lo hizo aquel, yo también lo puedo hacer, porque yo veo que aquellos lo hacen, y la muchacha, como tiene temor, entonces se queda paralizada, no es capaz de reaccionar, ¿verdad? Porque aquellos son un grupito de 3 y ella va solo una, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas se van transmitiendo por el ejemplo, pero también por el discurso. Acá hay otro mensaje que dice lo siguiente: la transmisión de narconovelas o de series narco, ¿tiene alguna incidencia sobre el comportamiento de la gente? Bueno, digamos, el argumento es bastante similar a este de la nota roja, porque efectivamente ese tipo de programas, ese tipo de programaciones, lo que nos transmiten son roles sociales ideales, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, un rol social ideal, ¿verdad?, es el de el hombre o la mujer trabajadora que a punta de esfuerzo logra lo que en sociología se llama movilidad social, que es la promoción y la creación de mejores condiciones de vida, etcétera. Eso es un rol social, ¿verdad?, ideal, que se puede construir a través de mensajes en los medios de comunicación, y ese es un rol positivo. Pero también hay roles sociales no positivos, como por ejemplo estos que resaltan ese tipo de prácticas y ese tipo de comportamiento. Es el caso de las narconovelas. Y traen a los artistas aquí como los chicos guapos de la novela, y entonces es el héroe de la juventud
el que está ahí en la tarima y por tanto pues hay que imitarlo o hay que emular lo que él hace. Pero esto que vemos en los medios, ¿verdad? Por ejemplo, en las notas rojas, en ese tipo de programas de televisión, de cine, películas, etcétera, lo vemos también en otras expresiones, como a mí me llama la atención, por ejemplo, algunas de las letras de algunos de estas bachatas y reggaetones que son, de hecho, una incitación a la violencia y al abuso sexual. O sea, una letra de una canción de un hombre que canta y que dice que le da una cerveza, que le da un trago y que después le se sobrepasa con ella, pues se abusa de ella. Por eso, pues, entonces esa es una abierta incitación. Y la bailan riquísimo en todas partes, la bailan esa bachata es de las más bailadas. Y la cantan también. Entonces, cuando una sociedad ha generado, digamos, conciencia de ese tipo de cosas, sencillamente dice no, ¿verdad? Puede ser muy comercial, puede tener una música muy pegajosa, ¿verdad? Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Dice acá, eso explica el comportamiento de muchos psicópatas rebeldes contra el sistema que matan personas en Estados Unidos, como el joven que mató varios cristianos en un templo. Eso es una pregunta. Acá otro mensaje que dice: ¿existe en el país un horario de protección a menores donde se puede pasar programas violentos o de sexo? Eso es otra pregunta que hacen por acá. Bueno, cada sociedad es distinta y las formas en que se expresa ese descontento social, ¿verdad? Es diferente en cada época y en cada lugar, ¿verdad? El caso de Estados Unidos es muy particular. Yo no lo vería tan disociado de lo que está pasando en Nicaragua, porque a nivel mundial hay un enorme descontento social con el sistema. Lo hemos visto desde hace muchos años atrás con Ocupemos Wall Street, por ejemplo, y todas esas movilizaciones, grandes movilizaciones que han habido en África, en América del Sur, en España, y lo que está ocurriendo en Centroamérica últimamente. Esas son las expresiones políticas de ese descontento social. Cuando hay entornos favorables, ¿verdad?, para que la gente pueda expresar colectivamente ese descontento. Pero cuando las sociedades no cuentan con esa posibilidad, ese descontento se traduce en formas de violencia social, ¿verdad?, como esa, o un caso muy cercano nuestro en Centroamérica, el caso de las maras y las pandillas. Que miraba un reportaje el fin de semana sobre que somos la frontera asediada, pues casualmente por las maras, y diciendo la verdad, como lo hemos dicho aquí siempre, el sistema comunitario de la policía tiene un resultado porque la gente se involucra casualmente y participa en tratar de evitar que las maras ingresen al país. Y este caso trágico de este niño, ¿verdad?, que fue empujado de un puente, por un puente, luego que los pandilleros le dijeron: o matá a un chofer de bus, o ¿qué decís? Morir descuartizado, o te tiramos del puente, tírame del puente. Y eso, lo único que ha provocado es conmoción de un niño que dice: no, yo no voy a matar a nadie, pues, en una sociedad que lo que vende es violencia, y lo que ve es violencia las 24 horas del día. En efecto, ahí tenemos varios ejemplos que nos muestran, ¿verdad?, el tema de la solidez de valores, o cuando faltan este tipo de cosas. Cuando yo hablaba de el tema de la existencia de tejidos, de organización, de mecanismos que permitan canalizar el conflicto, el descontento a través de mecanismos institucionales, democráticos y cívicos, me refería a una diversidad de formas de organización y de formas de diálogo entre la sociedad y el Estado que permitan precisamente eso, ¿verdad? Entonces, el punto es, y aquí también hay otro tema para la reflexión, es cuando esos mecanismos de diálogo y esas formas de organización se ven limitados o restringidos, entonces, en efecto, pasamos de las expresiones, digamos, políticas, ¿verdad?, del descontento,
que es algo que uno puede ver en esas movilizaciones, por ejemplo en Guatemala, Honduras y una parte en Nicaragua, y pasamos a formas de violencia social que pareciera que se refieren a comportamientos individuales, pero que nos están hablando de eso. Entonces, el mecanismo de solución es abrir esa llave de diálogo y de cohesión social, de construcción de organización. Pero aquí hay también un pero, ¿verdad? No toda forma de organización comunitaria, no toda forma de organización social contribuye a eso. Hay formas de organización social que se construyen para vigilancia y control. Entonces, esas pueden contener el descontento y contener la violencia por un tiempo, pero luego, ¿verdad?, cuando se debilitan, la violencia y el descontento crecen y desbordan eso. Entonces, para que eso funcione, tienen que ser formas de cohesión y formas de organización y tejido social realmente democráticos y cívicos, que le den, y aquí, ¿verdad?, esta es la parte política del asunto, que le den una verdadera participación y voz a los ciudadanos y ciudadanas. Y con esa reflexión cerramos, y con un mensaje que está aquí: cómo no va a haber descontento y cómo la gente no se va a querer manifestar violentamente cuando la justicia del gobierno es de 3 años para los matones del Carrizo y más de 100 años para los del 19. Son reflexiones que ustedes mismos hacen y comparaciones. Las muertes son dolorosas todas, ¿verdad? Pero cuando la justicia se comporta favorablemente para uno y desfavorablemente para otro, de acuerdo al ente político, pues lógicamente ahí están esas comparaciones que ustedes mismos hacen desde sus hogares. Gracias, Elvira, por habernos acompañado. Amigos televidentes y oyentes, yo siempre les agradezco su sintonía. Nos encontramos jueves y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos. Estamos en una edición más de Café con Vos. Es un sorbo mañanero con el que puedes...